Ser parte del equipo de CNN es una responsabilidad periodística muy importante y personal. Estamos hablando de una de las cadenas de televisión más importantes del mundo, la líder de noticias en el planeta, con las grandes coberturas, con una mirada crítica, analítica y permanentemente abierta a lo que ocurre en el mundo. Allá vamos significa que hay que hacer las preguntas firmes, a veces incómodas, las preguntas que nos permitan descubrir, saber y conocer junto con usted verdades e informaciones que nos son importantes. Somos CNN México. Bajo la inspiración del Padre Nuestro, que fue la primera oración que aprendí en mi casa, que pido perdón a toda persona que se sienta ofendida, afectada, perjudicada o humillada por mis acciones o las de mis superiores en el cumplimiento de órdenes o la de mis subalternos en ese mismo estatus y en el tiempo de la responsabilidad de mi gobierno civil y militar. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Pues esta semana nos sorprendimos en América Latina, en el mundo, viendo esta imagen de Manuel Antonio Noriega, el ex dictador panameño, en esta declaración pública, en una declaración pública que se realizó en el lugar donde se encuentra recluido, en el centro penitenciario El Renacer, en donde se encuentra desde 2011, después de reclusiones que tuvo en Estados Unidos por más de 20 años, en Francia y ahora en Panamá. Este ex dictador panameño pues mandando este mensaje pidiendo perdón y con ello planteando que con eso se cerraría el ciclo militar en su país. El último general de la era militar, en pocas palabras, pidiendo perdón con una declaración escrita a mano desde este centro de reclusión. Y es importante lo que aquí está sucediendo porque es un personaje de la historia, porque lo que representa Noriega para Panamá y para América Latina es muy importante, porque hay que analizar qué implicaciones, qué sentido, a dónde nos lleva un mensaje de esta naturaleza de un hombre como Noriega, que fue detenido, como sabemos, por los Estados Unidos y derrocado al final de cuentas al arrestar a este dictador panameño hace más de 25 años. Pues eso, 25 años después, Noriega en la televisión pidiendo perdón. Le agradezco muchísimo para este programa que estén aquí Mario Torrico en México, investigador mexicano de Flaxo, y en la línea telefónica desde Panamá, este enlace con México, Aurelio Barría, fundador de la Cruzada Civilista en Panamá, esta cruzada que se fundó en 1987, una presencia fundamental en Panamá y que 25 años después hoy analizará a este Noriega y a este mensaje. Don Aurelio, gracias que nos permite hablar con CNN precisamente sobre este suceso. Bienvenido y buenas noches. Muchas gracias y con mucho gusto. Dígame, don Aurelio, dígame, ¿quién es Noriega? Porque hoy los jóvenes, las personas que están viendo esta imagen, algunos dirán, ¿y quién es este personaje que está pidiendo perdón? ¿Perdón de qué? ¿Qué representa? ¿Qué significa Noriega para Panamá y para América Latina? Mira, Noriega es un militar que fue parte de la dictadura que por 21 años controló el poder en Panamá desde 1968, cuando le dan un golpe de Estado al presidente constitucional Arnulfo Arias Madrid, y fue uno de los que reemplazó a Torrijos después que Torrijos muere en un accidente de aviación cuestionado, que se dice que si la CIA o quienes estuvieron relacionados o no. Hay mucha historia sobre ese caso. Noriega fue un hombre de la inteligencia, fue el hombre que permitió que Torrijos regresara cuando los propios militares de él le dan un golpe, y es Noriega el factor que le permite regresar desde México, donde se encontraba Torrijos, a Panamá, y desde ahí se gana la confianza por ser el hombre que manejaba la zona militar de esa provincia en el oeste de Panamá.
Noriega fue un hombre que manejó mucha información delicada, intervenía teléfonos, conocía de la vida de todos los políticos, de los civiles y de las personas en Panamá. Cuando a él le toca ese relevo que se acordó entre los diferentes militares que reemplazaron a Torrijos, le toca su periodo, Noriega, que fue una persona vinculada a las fuerzas de inteligencia con el gobierno de los Estados Unidos, porque participó y hay varios libros que se dicen, Nuestro hombre en Panamá, bueno, las relaciones de Noriega con los centros de inteligencia a nivel de Israel, Estados Unidos, Cuba y Nicaragua, es un tema que está registrado en los libros de la historia. Sobre este señor, que fue un instrumento de los americanos en un momento dado, luego se convierte en una persona que se contamina con la droga y utiliza Panamá como un centro de blanqueo de capitales y tránsito de droga que viene de Sudamérica. En ese sentido, Noriega se convirtió en una amenaza, no solo para los derechos humanos de los panameños, porque él reprimió desde que tomó el poder las fuerzas civiles de este país y limitó las libertades cerrando medios de comunicación. Pero peor aún, muy pasaba el terremoto en México, porque recuerdo que estaba yo volando hacia ese país, murió el doctor Hugo Espadafora, que fue encontrado días después decapitado. Ese fue un trágico suceso que pasó en Panamá y cuya responsabilidad y autoría intelectual se le acusa a Manuel Antonio Noriega. Y posteriormente hubo el caso de uno de los militares, un mayor que se rebeló, el mayor Giroldi, que también le perdonó la vida a Noriega y él lo ejecutó posteriormente. Y en ese transitar se conoce también la masacre de Albrook, donde 11 militares que se levantaron fueron ejecutados posteriormente porque se levantaron en contra del régimen de Noriega. Todas estas cosas se les acusa a Noriega durante todo el periodo posterior a la invasión de Panamá, que ocurre en diciembre de 1989, cuando el gobierno de los Estados Unidos, con el proyecto Just Cause o Justa Causa, invaden a Panamá para sacar a Noriega. Un trauma que vivimos los panameños y un sacrificio muy fuerte que pagó esta población, donde se cuentan en miles de personas, yo creo que 1.000 o 2.000 personas, no puedo cuantificar porque esa cifra nunca se ha dado efectivamente, pero es una suma importante. Un panameño que muera es sumamente delicado e importante. Y así es que se derroca el régimen de la dictadura militar encabezada por Noriega. Ahora, 26 años después, él busca a sus 82 años que se le ofrezca casa por cárcel. Y va y da una declaración por primera vez desde que llegó a Panamá hace 4 años, proveniente de Francia, donde estuvo preso por blanqueo de capitales y en Estados Unidos por narcotráfico. Regresa a Panamá a enfrentar juicios de aquellos panameños que fueron víctimas de sus actos y de su represión, donde murieron, ya le digo, Espadafora, Giroldi, la masacre de Albrook, Elidoro Portugal, y así, nombres que recuerdo en este momento. Él pide ahora que por sus 82 años, y luego de haber pasado 26 años en cárcel, por razones diferentes a las que se le imputan en Panamá, que se le dé casa por cárcel. Y esta expresión de esta declaración, que no denota arrepentimiento ni denota acto de contrición cuando uno se confiesa o pide perdón por hechos cometidos, no ha tenido la receptividad en Panamá, y los panameños sentimos que ha sido un acto en busca de una alternativa. Sus gestos fueron arrogantes, no hubo esa humildad y ese decoro que uno debe tener cuando pide ese perdón. No lo hubo y yo creo que no lo ha convencido. Y ese es el debate controversial que hay en Panamá, que algunos más jóvenes que no tenían 20 años piensan que bueno, que ya le debe tocar ir a la cárcel. Otros pensamos que él tiene que enfrentar la justicia y como cualquiera otro sobre actos de lesa humanidad tiene que permanecer en la cárcel el resto de sus días. Ese es el debate, Aurelio Barría, en Panamá en este momento. Después de la pausa, regresamos en esta conversación desde Panamá con Aurelio Barría y desde México con Mario Torrico en un momento más. Regresamos en
este análisis de este mensaje de Manuel Antonio Noriega, el exdictador panameño en la cárcel, que le dio este mensaje a la cadena Telemetro. Telemetro reporta en Panamá desde el centro penitenciario El Renacer, donde está recluido desde 2011, como se sabe. Y bueno, pues en esta conversación que sostuvo con el colega periodista Álvaro Alvarado en Panamá, nos da pie, Mario, a revisar la historia, como lo ha hecho de manera magnífica Aurelio Barría hace unos instantes, y a analizar qué alcance y qué sentido tiene escuchar a un exdictador decir perdón. ¿Qué análisis haces sobre el tema, Mario? Bueno, podríamos identificar en América Latina dos tipos de exdictadores. El primer tipo son exdictadores que la justicia no los alcanzó y que mueren con la suya, o sea, no se arrepienten, no piden perdón y mueren, bueno, como el caso de Pinochet el caso de Videla, que no se arrepienten de nada, no muestran ningún signo de ello. Y otro tipo de dictadores, que en este caso Noriega es de ellos, o García Mesa de Bolivia también, que la justicia sí los alcanzó y que después de pasar mucho tiempo en la cárcel piden perdón o empiezan a dar alguna información sobre lo que ocurrió durante sus años de dictadura. De cualquier forma, estas revelaciones no apuntan a las cosas que más importan, como quiénes fueron los copartícipes en las violaciones de derechos humanos, dónde están los restos de los desaparecidos, porque finalmente los dictadores no es que llegan solos, ¿no? Hay todo un equipo político, tanto al interior de los países como en algunos casos incluso hacia afuera, bueno, que son responsables de... Lo dijo Aurelio, perdón que interrumpa, Mario, un segundo. Aurelio lo acaba de decir con toda claridad. Manuel Antonio Noriega fue un instrumento de los americanos, como ocurrió con otras dictaduras, y en esta situación del imperio, digámoslo así, igual que instaló dictaduras, igual las derrocó. Es el caso de Noriega, y es el momento también para discutir lo que no reveló la propia investigación judicial contra Noriega, porque parecería que Noriega era un agente solitario, cuando hubo toda una circunstancia, al igual que otras dictaduras, que permitió la instalación de este tipo de regímenes y después su derrocamiento. Y esa parte de la historia hoy vale la pena revisarla cuando sale y pide perdón. Esas cuestiones que hicieron posible su existencia y su instalación como dictador. Claro, en el caso de Noriega, en el juicio que se le hace en Estados Unidos, la defensa de Noriega, como estrategia, empieza a revelar que Noriega no había actuado solo, que él recibía un ingreso de los Estados Unidos, y en el juicio no se revelan esos datos. Es más, se declara como que esa información atentaría contra la seguridad nacional de Estados Unidos y no es parte del juicio esa evidencia. ¿La defensa de Noriega la puso a la mesa? Sí, la defensa de Noriega señaló ese hecho, ¿no? Pero no formó parte del juicio, no se revelaron esos datos y... con ese argumento, atenta a la seguridad nacional de Estados Unidos, ¿no? Y hasta el día de hoy no se conoce a ciencia cierta, bueno, hay muchos entendidos, ¿no? Pero no se conoce a ciencia cierta el grado de involucramiento de Estados Unidos. Sí se sabe que estuvo presente durante los años de Noriega. También, bueno, Estados Unidos entró a Panamá y se lo llevó. Eso no fue el último acto de intervencionismo americano en América Latina, ¿no? O sea, de esa naturaleza. De esa naturaleza, claro. Físicamente fue por él, digámoslo así, con sí. Estas escenas incluso tan singulares donde se ve a un Noriega rodeado en la Nunciatura Apostólica y se oyen aquellas músicas en altísimo volumen para no permitirle dormir. Estados Unidos lanzando una operación específica para llevárselo de Panamá. Claro, además, sin ningún disimulo, digamos, o sea, no haciendo uso de fuerzas locales. No, era indirecto. Fueron por él directamente. Ahora bien, hay el antecedente también en Chile, donde se decía que los americanos estaban involucrados en el golpe de Estado contra Allende, pero nunca se sabía a ciencia cierta en qué medida, y hace alrededor de 9, 10 años se desclasificó esta información. En Estados Unidos tiene que transcurrir un tiempo para desclasificar la información de la CIA, y ese tiempo en el caso panameño se cumpliría en unos 4 o 5 años. O sea que esperemos que algún periodista o algún académico solicite esa información y se haga pública, ¿no? Aurelio Barría,
¿Qué piensa usted del mensaje de Noriega en la parte en donde pide perdón como el último general de la era militar? Como si esta petición de perdón cerrara un ciclo y que con este perdón la historia se terminó. ¿Qué piensa de un planteamiento así? Yo considero que eso refleja a esa persona que todavía siente que él ocupó un lugar con mucho poder, arbitrario y dictador, porque él no fue electo por nadie, y que él se ubica desde las alturas para pedir perdón por sus subalternos y sus superiores que en algún momento pudieron dar algún acto que hubiera ofendido o hubiera ido contra los derechos humanos de las personas. Esa expresión, como si fuera todavía un militar reconocido y que ha sido y que no acepta que violó los derechos humanos, que estuvo involucrado en narcotráfico y lavado de dinero y en corrupción del erario público panameño, te ubica a la persona que a pesar de los años no ha perdido esa arrogancia y ese sentimiento del poder. Tiene que ubicarse en la realidad, que él es una persona que está en la cárcel, que está rindiendo cuentas ante la justicia de los panameños, que la rindió ante la justicia de los Estados Unidos y luego ante Francia, y que en estos momentos toma esa decisión, y si tú observas la declaración que hizo al canal de Telemetro con el periodista Álvaro Alvarado, no encuentras ese arrepentimiento, esa congoja, ese sentimiento que uno refleja en su voz, en su tono y en su expresión facial. Yo siento que él está dando un paso para poder estar en paz con su alma, consigo mismo, pero que en ningún momento reconoció culpabilidad o reconoció un mal acto, sino que, hombre, pido perdón por todos nosotros que vivimos en ese periodo de la dictadura, de la época militar, ni siquiera la califica como dictadura, y por lo tanto yo siento que no ha tenido la aceptabilidad en Panamá, y no lo digo solamente por mi posición, no ha habido, y tú puedes ver los medios y las redes sociales que han divulgado que, señor, usted tiene que cumplir con la ley. Ese acto es sencillamente un paso para poder reforzar la petición de sus abogados de que él debe recibir casa por cárcel porque tiene 82 años. Yo me pregunto si en México o en América Latina el hecho de haber tenido actos de lesa humanidad le condonan a una persona por la ley o por alguna circunstancia en los años que tiene que pagar de cárcel. En mi sentimiento, no lo debe hacer, no se debe hacer. Bueno, Aurelio menciona México y yo debería decir que en este caso nuestro país no ha tenido procesos judiciales de esta índole, así que México no tiene un caso, aunque debería tenerlos, de procesamiento de crímenes del pasado, llamémoslo así que no tenemos manera de comparar el caso Noriega con el caso mexicano por esta razón, pero bueno, más allá de eso entiendo el mensaje y el sentido del análisis de un hecho que, para cerrar esta conversación después de la pausa, les propongo este análisis. Al final de cuentas, ¿frente a qué estamos? Frente a un intento de lograr casa por cárcel y de algún tipo de reivindicación religiosa y personal de Noriega, lo cual hace el acto un asunto personal con irrelevancia histórica. ¿O sirve de algo para la historia, sirve de algo para la verdad, sirve de algo para la justicia que Noriega pida perdón como lo hizo? Después de la pausa les pregunto y cerramos esta conversación. Bueno, pues entramos en la parte final de este programa hablando de Manuel Antonio Noriega y este mensaje de perdón que emitió esta semana en Panamá. En este programa Telemetro reporta con el periodista Álvaro Alvarado. Volvemos con nuestros invitados desde Panamá y México. Volvemos con ellos. Bueno, entramos en la parte final. En los minutos que nos quedan le pido a don Mario Torrico y a don Aurelio Barría una última reflexión, pero me quedé, don Aurelio, planteando si sirve de algo o si es un hecho irrelevante en el fondo lo que Noriega hizo, dado que no ofrece información, no ofrece ningún elemento que nos conduzca a saber lo que pasó, a la verdad. ¿Es irrelevante históricamente o sí tiene un sentido lo que hizo Noriega esta semana? Definitivamente es un paso atrás y no es un paso suficiente hacia revelar las verdades y la información que la familia de las personas que en Panamá
fueron afectadas y que murieron por las acciones de la dirección intelectual o la autoría intelectual y las ejecuciones que se dieron a las personas que hemos mencionado. Yo creo que es una noticia importante que una persona salga a la luz pública y diga perdón. También es una noticia de que la persona lo haga con arrepentimiento, que no lo fue, desde mi perspectiva y de muchos panameños. Y segundo, que esperamos que él pueda seguir hablando para que desclasifique la historia y en particular aquellas personas que perdieron a sus seres queridos, que ellas estén en paz sabiendo qué fue lo que realmente sucedió y que conoce Noriega a fondo. Y estoy seguro que él, si él quiere, puede darlo y eso es lo que esperamos que lo dé. Mario Torrico, para cerrar, ¿qué dices? Pues este caso de Noriega nos muestra que América Latina en general todavía tiene muchas heridas abiertas del pasado y que no nos hemos reconciliado con procesos dolorosos, ¿no? En México, por ejemplo, está todo el proceso de Tlatelolco y todos los eventos que sucedieron durante el gobierno de Echeverría y nunca hubo una condena judicial al respecto. En Uruguay también han habido problemas, a pesar de gobiernos de izquierda, han habido problemas para develar dónde están los desaparecidos. En Bolivia lo mismo, a pesar de un gobierno de izquierda, tampoco hay mucha voluntad de los gobiernos para develar esta información, lo cual tiene que ver con el papel de las Fuerzas Armadas y la importancia que tienen las Fuerzas Armadas para los gobiernos. Pero en realidad estas heridas pues van a salir de cuando en cuando, o más bien están presentes todo el tiempo, ¿no? En Chile, por ejemplo, estas heridas del pasado todavía polarizan políticamente al país. Y el caso de Noriega nos revela, bueno, el caso de Noriega nos remite a otro presidente en América Latina, Fujimori, que es otro personaje que también está intentando salir de la cárcel hacia una prisión domiciliaria, una detención domiciliaria, alegando avanzada edad, alegando un deterioro en su estado de salud, pero sin ofrecer evidencia, sin ofrecer datos, sin ofrecer información del grado de violación de derechos humanos de los actores involucrados. Entonces, América Latina tiene que enfrentar este pasado si realmente queremos reconciliar nuestras sociedades. Gracias, Mario, por esta última reflexión. Don Aurelio, en lo que nos queda de tiempo, usted comentaba fuera del aire algo que quisiera que comentara al aire. Noriega fue procesado, sí, estuvo preso en Francia, en Estados Unidos, el mayor tiempo, más de 20 años, estuvo en Francia y ahora en Panamá. Procesado por narcotráfico y por lavado de dinero, básicamente, pero hasta donde voy, no por los hechos relacionados directamente con la dictadura que encabezó. Exactamente. Los cargos que fueron imputados en los Estados Unidos fueron muy distintos a los que en Panamá él tiene que rendir cuentas y que tiene que ver con la violación de los derechos humanos y la desaparición de personas, la muerte del doctor Hugo Espadafola, la masacre de Albrook, la muerte del mayor Giroldi y también la muerte del ciudadano de Eliodoro Portugal. Esa es para mencionarte algunos de los casos. Y eso es muy diferente a los años que él ha servido en las cárceles de Estados Unidos o Francia. Nosotros sentimos que en Panamá él no ha cumplido el periodo sobre estas muertes y él tiene una responsabilidad también que decir qué pasó con la muerte del padre Gallegos, un sacerdote que desapareció siendo él el director de la inteligencia panameña en el periodo de Torrijos. Todos estos casos tenemos que saber la verdad y es que con la verdad vamos a encontrar un poquito más de paz y reconciliación, como dice Mario. Pues seguiremos el proceso en Panamá, pero para cerrar este programa, como usted dice, en Panamá, según el pulso que usted puede tomar, no hay simpatía para que pueda lograr lo que parece ser su propósito principal, que es cambiar cárcel por casa. Seguiremos el proceso que vaya viviendo la propia sociedad panameña a raíz de esta decisión de la irrupción pública de Noriega y bueno, estaremos en contacto si ustedes nos lo permiten para seguir analizándolo. Gracias, don Aurelio, por estar aquí en CNN esta noche. Gracias. Gracias por estar aquí. Mario, gracias por estar en el estudio de CNN. Gracias a ti, Carmen. A ti, gracias a los dos. Y a usted que nos permitió acompañarles durante el programa. Pásela bien, seguiremos el tema. Buenas noches. Hasta mañana. Somos CNN México.